Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nancy Morán y es un gran gusto y es una bendición estar nuevamente con ustedes en su programa Esperanza de Vida. Seguimos con el mismo tema, renuncia a tu pasado, renueva tu presente y construye tu futuro. Antes de continuar esta clase, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias Señor te damos por este día. Gracias Señor te damos por tu amor. Gracias Señor te damos por tu misericordia. Gracias Señor por un día más de vida. Gracias Señor te damos por tu fidelidad. Señor, te pongo en tus manos, Señor, esta palabra que tú tienes preparada para con nosotros. Que seas tú, Señor, a través de mi boca. Que esta palabra sea a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, y caiga como una semilla en nuestros corazones, Padre, para poder dar frutos, Señor, para que tu palabra nos pueda transformar, nos pueda cambiar, nos pueda dar la dirección, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Les voy a leer Ruth 1:16. Dice, respondió Ruth a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esto es lo que Ruth le estaba diciendo a su suegra Noemí, después de haber perdido su esposo Noemí y a sus 2 hijos. Ruth no se quería separar de Noemí y le dice, no me pidas que te deje, yo iré contigo, a donde tú vivas, yo iré contigo y viviré contigo, tu Dios será mi Dios. Eso es lo que le estaba rogando Ruth a Noemí. El enfoque de esta clase es el que no podemos dejar, no podemos huir o no nos podemos apartar de Dios, no importando las circunstancias o la situación. Así como Ruth no se quería separar de su suegra, aunque ya su esposo había fallecido, aunque ya no había a lo mejor esa ligadura o ese compromiso, el que Ruth estuviera con Noemí, porque ya no estaba su esposo, ya no estaba el hijo de Noemí con ella. Ella había tomado una decisión que iba a seguirla, que iba a permanecer a su lado, que iba a estar con ella. Donde quiera que fuera Noemí, Ruth la iba a seguir. En Ruth 1:11-15 dice, y Noemí respondió, les estaba diciendo a Orfa y a Ruth, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por años por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí, he aquí, le dice Noemí a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Orfa en este versículo está representando el pasado. Tras la muerte de su marido, lo que hace Orfa es regresarse a su pueblo, es regresarse a su pasado, es regresarse a su tierra, a su idolatría, a sus costumbres. Ella decide regresar a su pasado por la circunstancia que ella estaba pasando, por la situación de que ya no tenía más marido. Noemí representa el presente. En el presente de Noemí, en este momento, ella tenía muchos problemas. Había perdido a su esposo, había perdido a sus 2 hijos. Se había cambiado el nombre de Noemí a Mara porque había tanto dolor y amargura
Eso es lo que significa Mara. En ella estaba la escasez, estaba sola, se sentía mal. Por eso ella se cambió el nombre a Mara, que significa amargura y dolor. Y Ruth en esta historia representa el futuro. Ruth quiso consagrarse a Dios, siguiendo a su suegra, y vivir la vida de una nueva convertida a Jehová. Y por esa decisión de Ruth de seguir al lado de su suegra, donde quiera que fuera su suegra, permanecer con ella, fue altamente recompensada Ruth. No podemos renunciar, no podemos apartarnos o retirarnos o volver a nuestro pasado por las circunstancias que estemos viviendo el día de hoy. Elimelec y su esposa Noemí con sus 2 hijos se salieron de Éfrata, que en su nombre antiguo era Belén. Salieron de ahí porque había mucha hambre, había mucha escasez, había hambruna, y decidieron vivir en Moab. En Ruth 1:1 dice: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por una dificultad, por una circunstancia, por una situación, muchas veces huimos. Muchas veces queremos salirnos de esa situación, como lo hizo Elimelec. Él salió de Belén. Él salió de ahí para irse a vivir a Moab, porque en Belén estaban pasando hambre, había mucha escasez, no había que comer. Y él decidió salirse con Noemí, con sus 2 hijos, e irse a vivir a Moab. Nosotros no podemos, o cómo nosotros reaccionamos ante la dificultad. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos, permanecemos, estamos ahí firme, consultamos a Dios? ¿O somos como Elimelec, que salió de Belén para irse a vivir a Moab porque estaba pasando por problemas, porque había hambre, porque había escasez? Nosotros no podemos salirnos o renunciar a nuestros problemas. Tenemos que enfrentarlos. Tenemos que permanecer. Tenemos que invocar a Dios, tener la intervención de Dios. Si nosotros no tenemos la intervención de Dios en cualquier circunstancia o dificultad que nosotros estemos pasando, nos vamos a perder. El Mateo 4:4 dice que no nada más del pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. En cualquier circunstancia o situación que estemos pasando, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para permanecer. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para fortalecernos. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para crecer en conocimiento y en sabiduría, y para obtener la dirección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tomar una decisión precipitada ante la circunstancia, ante la dificultad o ante el desafío que estemos pasando el día de hoy. Muchas veces nosotros tomamos las decisiones precipitadas porque nos envolvemos en la angustia, en la desesperación. A lo mejor tú en este momento estás pasando por una dificultad en tu matrimonio, y a lo mejor la solución que tú crees es salirte de tu hogar, es divorciarte, es separarte. A lo mejor estás pasando por dificultades en tu trabajo, y lo que tú crees, o a lo mejor lo que tú piensas, que lo mejor es renunciar a tu trabajo por las dificultades o por la situación que tú estás pasando. Moverte de un lugar a otro sin consultar a Dios.
Van a venir cambios, van a venir transformaciones, va a venir crecimiento, va a haber ensanchamiento en nuestra vida, pero todo tiene que ser a través de Dios, consultando a Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, no nosotros tomando una decisión precipitada sin consultar a Dios. No podemos nada más huir del problema así nada más. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para permanecer en el tiempo de crisis, para permanecer en el problema, para permanecer en la hambruna, en la escasez de comida. Tenemos que permanecer en Dios para fortalecernos y no huir de la circunstancia o de la situación. Muchas veces creemos que ignorando el problema o ignorando la situación o huyendo del problema se va a solucionar, y no es así. Tenemos que enfrentar el problema o las circunstancias, la dificultad que estemos pasando a través de Dios. Necesitamos la intervención de Dios, si no nos meteremos en problemas. Tenemos que poner ante cualquier cosa a Dios. Tenemos que poner a Dios ante nuestro matrimonio, ante la circunstancia, ante la falta de trabajo, ante cualquier cosa que estemos pasando en este momento. Tenemos que poner primeramente a Dios. En Génesis 26, 1-2 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerac. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Isaac obedeció a Dios, aun cuando había hambruna, aun cuando había escasez, aun cuando estaba en medio de la dificultad, que él estaba viendo que estaba pasando por un problema, que no había que comer, estaba en una crisis. Él permaneció. Isaac quería descender a Egipto, quería ir a Egipto, porque acá estaba pasando hambre, pero Dios le dijo: no desciendas a Egipto, no vayas para allá, vas a habitar en la tierra que yo te diré. Y él obedeció y no huyó y no se fue a Egipto, se fue a donde Dios lo había enviado. Y todavía en el versículo 3 le dice: y yo estaré contigo. A donde yo te voy a enviar, yo estaré contigo. Yo te bendeciré a ti y bendeciré tu descendencia y estaré contigo. Nosotros, cuando consultamos a Dios, cuando lo obedecemos, cuando estamos bajo su bendita y su santa voluntad, bajo su dirección, Él nos bendice aún en medio de la crisis, aún en medio de la circunstancia, aún en medio del dolor o de la tristeza o por cualquier cosa que tú estés pasando. Aún en medio de ahí donde tú te encuentres, Dios está contigo y Dios te bendice y Dios te da la dirección y jamás te abandona. Dios nunca nos dejará solo. Muchas veces nosotros no corremos a Dios. Cuando estamos pasando por una dificultad, por un problema, de lugar de correr a Dios, empezamos a ver otras opciones de lo que te puede ofrecer a lo mejor el mundo. O del lugar de tú refugiarte en Dios, de buscar esa esperanza, esa tranquilidad, esa respuesta, esa dirección en Dios, nos refugiamos y descendemos a Egipto como lo quería hacer Isaac. Vamos a lugares donde no teníamos que ir. Vamos con personas donde no deberíamos de ir a consultar. Nos refugiamos en personas que no deberíamos de refugiarnos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos en la hambruna, cuando estamos en la escasez, cuando estamos en el dolor o cuando estamos en la tristeza? ¿De qué manera reaccionamos?
buscamos a Dios, nos refugiamos con Dios, pedimos dirección a Dios o descendemos a Egipto. Dice, pero pasando Dios te dice qué hacer y a dónde ir. Dios es el que nos da la dirección. Dios es el que nos ayuda a permanecer aún en medio del dolor, aún en medio de la hambruna y aún en medio de la dificultad. Muchas veces sí he escuchado que dicen, estaba mejor como estaba antes. Me iba mejor antes de haber aceptado a Cristo. Eso es una mentira del enemigo. No podemos regresar a nuestro pasado. No podemos ni siquiera voltear atrás. Tenemos que permanecer enfocados a Dios y hacia adelante. Esa es una mentira de Satanás. Cuando tú piensas o cuando tú crees que estabas mejor antes de haber aceptado a Cristo o de ir en su camino, de leer su palabra, de estar en comunión con Él, que ahora. No podemos pensar ni siquiera contemplar de regresar a nuestro pasado, de regresar a antes cuando no estábamos con Dios. Tenemos que permanecer hacia adelante. Todo es a través de Dios. No podemos ser como Orfa, que ella regresó a su tierra, a su pueblo, a su idolatría, a sus costumbres, a su pasado, después de la muerte de su esposo. Ella no quiso seguir a Noemí. No veía un significado, un sentir, el por qué la voy a seguir. Ya su hijo no vive, ya no estoy casada con su hijo, ya no tengo ningún lazo con ella, ¿por qué la voy a seguir? No podía ver nada con ella. Ella decía, prefiero regresar a mi tierra, del lugar de seguir con ella. No veía que Noemí era una mujer de promesa. No veía que a través de Noemí ella podía ser bendecida y la gracia y el favor de Dios la iba a alcanzar también a ella. Eso ella no lo podía ver. Prefirió regresar a su pasado, regresar a sus costumbres, regresar a su vida antigua. Nosotros no podemos hacer eso. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Tenemos que vivir por fe, no por lo que nuestros ojos naturales están viendo, no por lo que nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma esté sintiendo. Tenemos que vivir con fe. Debemos de vivir con esa confianza, con esa certeza, con esa esperanza y con esa seguridad. Que Dios abrirá camino, que Dios abrirá puertas sobrenaturalmente, que Dios nos dará la dirección y aún en medio de la circunstancia vamos a sobrevivir, seremos bendecidos y Dios estará con nosotros. No podemos regresar al pasado y no podemos dar ni siquiera ese consejo de que tú regreses al pasado. Noemí le decía a sus nueras, ya no les puedo ofrecer nada, ya no tengo hijos, ya no voy a tener más hijos. ¿Qué les puedo ofrecer yo? Regresen a su tierra, regresen con su familia, regresen a su pueblo, regresen a sus dioses. Yo ya no les puedo dar nada. No podemos aceptar ni recibir ese consejo ni darlo. De regresar o de renunciar o de regresarnos a nuestra vida antigua. La semilla que ahora plantemos el día de hoy, esa va a ser nuestra cosecha del futuro. Lo que tú y yo sembremos ahora, en este presente lo vamos a cosechar en un futuro. Proverbios 31, 10, 31 habla de la mujer virtuosa.
¿Cuáles son las cualidades de la mujer virtuosa? En Proverbios 31, 12, 17 habla de consistencia, de resistencia y de continuidad. Dice en Proverbios 31, 12, 17, la de ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de marceder. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Planta viña del fruto de sus manos, ciñe de su fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Aquí habla de consistencia, de resistencia y de continuidad. En Proverbios 31, 18 habla de competencia. Dice, ve que va bien sus negocios y su lámpara nunca se apaga de noche. En Proverbios 31, 19 habla de coraje. Dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. En Proverbios 31, 20 al 21 dice, habla de su carácter. Dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. En Proverbios 31, 22, 25 habla de confianza. Dice, ella se hace tapices de lino fino y de púrpura son sus vestidos. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Es una mujer confiada en Dios, es una mujer segura, es una mujer con carácter en Dios, a través de Dios. También en Proverbios 31, 26, 27 habla de la compasión. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. En Proverbios 31, 28, 31 habla de compromiso. Dice, se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Dale del fruto de sus manos y alabre en las puertas sus hechos. Tenemos que ser mujeres temerosas a Jehová. Tenemos que buscar a Dios por sobre cualquier cosa y sobre cualquier circunstancia y dificultad que estemos pasando. Tenemos que ser a través de Dios. Tenemos que obtener ese compromiso, esa compasión, esa confianza, ese carácter, ese coraje, esa competencia de seguir hacia adelante, de tener esa fortaleza, de fortalecernos en la palabra de Dios, de ser consistentes, resistentes y de seguir continuando hacia la meta. No podemos renunciar. No podemos salir huyendo, no importando en la dificultad que tú te estés encontrando en este momento. No podemos salir huyendo, no podemos renunciar, no podemos volver al pasado. Debemos de continuar hacia adelante, debemos de enfocarnos en Dios. Debemos de consultarlo y pedirle dirección. Debemos de obedecerlo. Su palabra lo dice, que Él estará con nosotros si nosotros lo obedecemos, si nosotros nos ponemos bajo su voluntad. Dios nos dará dirección. Dios nos dará la salida. Dios nos abrirá puertas. Y Dios estará en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier circunstancia que tú estés viviendo el día de hoy. Dios estará con nosotros y aún en medio de la crisis nos va a bendecir, aún en medio de la hambruna nos va a dar y no nos hará falta absolutamente
nada. Dios nos da la fortaleza para resistir y nos da la fuerza para seguir hacia adelante. No podemos huir a través de la escasez. Dios nos ha hecho mujeres con carácter. Podemos permanecer en Él. Él nos ha revestido. Él nos ha dado su gracia, Él nos ha dado su favor. Él nos ha llenado del Espíritu Santo para seguir sembrando y para seguir caminando. Él nos ha dado dignidad. No podemos preocuparnos por el día de mañana. Debemos de confiar en Dios y tener la seguridad, tener la confianza que vamos de la mano de Dios. Tenemos que tener esa seguridad y reírnos de lo porvenir, del futuro, porque estamos confiadas y estamos seguras que lo que viene será mucho mejor por la siembra que estamos haciendo. Vamos a recibir buena cosecha. Tenemos que empezar a sembrar ahora. Tenemos que, esa semilla que estemos empezando a sembrar tiene que ser buena a través de Dios. Y la cosecha será un buen fruto en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, con tus hijos. Muchos de nosotros en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la escasez, quisiéramos salir huyendo. Quisiéramos renunciar, quisiéramos a lo mejor en momentos de nuestra vida desaparecer, y porque vemos que no hay una solución. Vemos que es tan fuerte el dolor que sentimos, la tristeza nos invade y vemos que a lo mejor no hay una salida humanamente. Pero Dios nos da una salida sobrenaturalmente, lo que tú menos te imaginas y el día que menos crees. Dios te da la respuesta, Dios te da la dirección, Dios te abre la puerta, Dios te da la guía y Dios estará contigo. Dios irá mejorando tu vida, Dios irá mejorando tu relación, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas. Cuanto más tú y yo lo consultemos, lo busquemos y lo obedezcamos, Dios estará en medio siempre de cualquier dificultad en la que tú y yo estemos pasando. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, gracias Señor te damos por tu palabra. Gracias Señor te doy por tu bendición. Gracias Señor te doy por la fuerza que tú nos das para levantarnos día con día. Gracias Señor porque sabemos que a través de ti tú forjas nuestro carácter. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te pido que tú nos des la fuerza, que tú nos ayudes a volar como las águilas, que tú nos ayudes a ser esa mujer virtuosa, Señor, que tú nos ayudes a ser ejemplo, que tú nos ayudes a ser luz, que tú nos ayudes a ser prudente, que seamos a través de tu amor, que seamos luz y testimonio donde quiera que nosotros andemos y nos encontremos. Señor, que tú nos des las energías para seguir caminando, Señor, bajo tu gracia, bajo tu favor, bajo tu abrigo y bajo tu protección. Señor, danos esos oídos para escuchar tu voz. Señor, quita cualquier sordera espiritual que nos esté impidiendo escuchar tu voz, Padre, para poder recibir la dirección hacia dónde tenemos que ir, qué decisiones tenemos que tomar, hacia dónde tenemos que caminar, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Fortalece la vida de cada una de mis hermanas, dales de tu confianza, Señor, que ellas tengan la fe, Señor, que sobrepase todo entendimiento, esa paz que sobrepase todo entendimiento. Señor, que su fe crezca cada día más. Señor, que su mirada y su enfoque estén en ti y no en las circunstancias ni en la dificultad por la que ellas estén pasando, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén.
Dios me las bendiga y nos vemos para la próxima clase.